La vida en Valencia transcurría con una monotonía que se había vuelto insoportable. Los días se sucedían uno tras otro, marcados por la rutina de un matrimonio que, a pesar de los años compartidos, parecía estancado en un silencio abrumador. Recorría las calles del centro admirando las luces que adornaban los cafés y las tiendas, pero todo me parecía distante. Cada conversación ajena resonaba como un eco en mi interior, recordándome lo vacía que me sentía. Un día, mientras limpiaba el desván, encontré un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, una oleada de recuerdos me envolvió. Las imágenes capturaban momentos felices, risas en fiestas, viajes improvisados y abrazos cálidos. Los rostros sonrientes parecían burlarse de mí desde el papel amarillento. ¿Qué había pasado con aquella mujer llena de sueños? La nostalgia me invadió y por un instante deseé regresar a esos días. Me senté en el suelo polvoriento del desván y hojeé las páginas con cuidado. Las fotografías evocaban una felicidad que ahora parecía lejana. En una de ellas el mejor amigo de mi esposo sonreía junto a nosotros. Recordé cómo siempre había estado presente en nuestra vida, compartiendo risas y confidencias. Sin embargo, también era consciente de que su presencia había comenzado a convertirse en un recordatorio constante de lo que me faltaba. Esa noche decidí salir a tomar algo al bar del barrio. El ambiente estaba animado, las risas y conversaciones llenaban el aire con un bullicio acogedor. Pedí una copa y me acomodé en una esquina, observando a la gente disfrutar del momento. En medio del jolgorio vi entrar a mi esposo acompañado de su amigo. Una punzada de incomodidad recorrió mi cuerpo al ver cómo se reían juntos. Al acercarse a la barra para pedir algo, el amigo notó mi presencia y vino hacia mí con una sonrisa genuina. «No sabía que estabas aquí», dijo mientras se sentaba a mi lado. Su voz tenía una calidez que contrastaba con el frío silencio que solía existir entre mi esposo y yo. «Solo necesitaba salir un poco», respondí con una sonrisa forzada. La conversación fluyó sin esfuerzo entre nosotros, hablábamos sobre trivialidades y anécdotas pasadas. Era como si los años no hubieran pasado desde la última vez que compartimos risas sinceras. En ese instante sentí algo más que amistad, era una conexión olvidada que despertaba viejos sentimientos latentes. A medida que avanzaba la noche, el ambiente festivo nos envolvía cada vez más. Las luces parpadeantes del bar creaban sombras danzantes en nuestras caras mientras hablábamos sobre nuestros sueños perdidos y las frustraciones cotidianas. Era evidente que ambos cargábamos con pesares similares, él también parecía estar atrapado en una relación sin chispa. ¿Te acuerdas de aquel viaje a la playa?, preguntó de repente. Asentí mientras recordaba cómo nos reíamos hasta llorar bajo el sol radiante de la Malvarrosa. La mención evocó recuerdos dulces pero también amargos, esos días parecían tan lejanos ahora. La conversación se tornó más profunda y personal conforme avanzaba la noche. Hablamos sobre nuestras vidas actuales, él compartió sus propias luchas y decepciones mientras yo revelaba mis sentimientos de soledad y alienación dentro del matrimonio. La conexión entre nosotros crecía como si los años no hubieran pasado. Cuando finalmente nos despedimos esa noche, su mirada penetrante dejó una huella imborrable en mí. Me di cuenta de lo mucho que anhelaba ser escuchada y comprendida, algo que había estado ausente durante tanto tiempo en mi hogar. A medida que caminaba hacia casa bajo las estrellas brillantes sobre Valencia, sentí un torbellino de emociones encontradas dentro de mí, alegría por haber revivido esos momentos felices junto al amigo de mi esposo y culpa por lo inapropiado de mis sentimientos hacia él. Al llegar a casa me encontré con el silencio habitual, solo el sonido del reloj marcando las horas rompía la tranquilidad opresiva del lugar vacío. Mientras me desnudaba para dormir, mis pensamientos vagaban hacia aquella conversación tan reveladora. La mañana siguiente amaneció igual que siempre, el aroma del café recién hecho llenó la cocina mientras preparaba el desayuno para mi esposo sin entusiasmo alguno. Él llegó justo cuando estaba sirviendo 2 tazas humeantes, sus ojos cansados reflejaban la rutina diaria más que nunca. ¿Te sientes bien?, preguntó al notar mi expresión distante. Sí, respondí rápidamente tratando de ocultar mis pensamientos confusos tras una sonrisa forzada. Las horas transcurrieron lentamente hasta encontrarme nuevamente frente al viejo álbum esa tarde,
volví a sumergirme en aquellos recuerdos felices buscando respuestas o consuelo entre las páginas desgastadas por el tiempo. Mientras hojeaba las fotografías otra vez, recordé cómo todo había cambiado desde aquellos días despreocupados llenos de amor juvenil e ilusiones compartidas entre amigos cercanos. El eco del silencio se hacía cada vez más fuerte dentro de mí cuando recibí un mensaje inesperado. Era él, el amigo querido, preguntando si quería salir nuevamente para hablar sobre lo vivido aquella noche anterior. Ese simple gesto encendió una chispa dentro mío, aunque sabía lo arriesgado e inapropiado que sería aceptar su invitación. No pude evitar sentirme atraída hacia esa posibilidad nueva e incierta donde quizás podría encontrarme nuevamente conmigo misma entre sus palabras reconfortantes. La decisión estaba ante mí, seguir adelante con esta conexión o dejarla morir como tantos otros sueños olvidados. Sin embargo, sabía muy bien cuál sería el costo si decidía cruzar esa línea prohibida entre nosotros dos. La tarde se deslizaba suavemente sobre Valencia, y el aire olía a azahar. Caminé por las calles empedradas, sintiendo la calidez del sol en mi piel. La ciudad vibraba con la energía de los preparativos para las fiestas de las fallas, pero en mi interior, todo era silencio. El bullicio a mi alrededor no lograba ahogar el eco de mis pensamientos. La invitación de su amigo resonaba en mi mente. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva, un destello de atención que había estado ausente en mi matrimonio. Al llegar a un café del centro, pedí un café con leche y me senté en una mesa apartada. Observé a la gente pasar, parejas riendo, amigos compartiendo historias, mientras yo me sentía como una sombra entre ellos. Cuando finalmente decidí contestar su mensaje, la culpa se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si mi esposo se enteraba? Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Acepté su invitación para salir esa noche. Mientras me preparaba, miré mi reflejo en el espejo. El vestido que elegí me hacía sentir diferente, casi como si estuviera asomándome a una vida que había olvidado. El encuentro fue casual y tranquilo al principio. Nos encontramos en una terraza donde el murmullo de conversaciones ajenas creaba un ambiente acogedor. La brisa marina traía consigo los aromas del mar y la paella que se cocinaba en los restaurantes cercanos. Hablamos de cosas triviales, anécdotas del pasado y recuerdos compartidos. Sin embargo, había un subtexto palpable entre nosotros. ¿Recuerdas cuando íbamos a esa playa cerca de aquí?, preguntó él con una sonrisa nostálgica. Sí, ¿cómo olvidarlo?, respondí mientras una risa suave escapaba de mis labios. Poco a poco, las risas se convirtieron en miradas más profundas y significativas. La conexión crecía como una planta que florece después de semanas sin agua. En ese instante comprendí que no solo buscaba compañía, necesitaba sentirme vista y valorada nuevamente. La conversación fluyó con facilidad hasta que un momento inesperado cambió todo. En medio de una risa compartida, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Un roce ligero al principio, pero pronto se transformó en algo más intenso. Nos besamos, fue un impulso irrefrenable que nos sorprendió a ambos. El mundo exterior desapareció mientras nos perdíamos en ese instante prohibido. Sin embargo, al separarnos, el peso de la realidad regresó rápidamente como una ola rompiendo contra las rocas. La culpa me inundó nuevamente, sabía que había cruzado una línea peligrosa. Esto no debería haber pasado, murmuré con voz temblorosa. No lo sé, respondió él mientras miraba hacia otro lado, intentando ocultar su propia confusión. La noche continuó entre risas nerviosas y silencios incómodos. A medida que avanzaban las horas, también lo hacía mi inquietud interna. ¿Qué significaría esto para mí? Para él. Las preguntas danzaban sin cesar en mi mente mientras nos despedíamos al final de la velada. Regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno donde era esposa y otro donde comenzaba a explorar esta nueva conexión emocionante pero arriesgada. Mi esposo estaba dormido cuando entré, su respiración tranquila contrastaba con mi agitación interna. Cada rincón de nuestra casa parecía gritarme desde su silencio opresivo, fotos familiares adornando las paredes recordándome momentos felices que ahora parecían lejanos e inalcanzables. La cama se sentía fría y vacía, el eco del beso aún resonaba en mis labios mientras intentaba encontrar consuelo entre las sábanas. Los días siguientes fueron un torbellino emocional.
Cada vez que veía a su amigo o recibía un mensaje suyo, experimentaba una mezcla de alegría y pánico abrumador. La conexión era intensa pero también peligrosa, cada encuentro estaba cargado de expectativas no dichas y tensiones latentes. Un día decidí invitarlo a tomar algo después del trabajo, necesitaba entender mejor lo que estaba sucediendo entre nosotros dos antes de dar cualquier paso adicional. Elegimos un bar pequeño cerca del puerto donde solíamos ir juntos años atrás, los recuerdos flotaban alrededor como fantasmas amistosos. Cuando llegué al bar, él ya estaba allí esperando con una sonrisa cálida que hizo latir mi corazón más rápido. «Me alegra verte», dijo mientras me ofrecía una silla junto a él. El ambiente era relajado pero lleno de tensión subyacente, nuestras conversaciones eran ligeras pero siempre volvían al tema central, nosotros dos y lo inexplicable de nuestra conexión actual. «¿Te has dado cuenta de lo fácil que es hablar contigo?», comentó él tras un sorbo de cerveza. «Sí», respondí mientras jugaba nerviosamente con el borde del vaso frente a mí. A medida que avanzábamos en la noche, comenzó a compartir sus propios problemas matrimoniales, discusiones constantes y falta de comunicación con su pareja le habían dejado tan insatisfecho como yo me sentía en casa. Era liberador escuchar sus palabras, por primera vez sentí que no estaba sola en esta lucha por encontrar significado y conexión emocional. Sin embargo, esa revelación trajo consigo nuevos dilemas internos. ¿Era correcto involucrarse aún más sabiendo sus complicaciones? Esa pregunta pesó sobre mí mientras disfrutábamos del momento compartido hasta tarde por la noche. Al despedirnos frente al bar bajo las luces titilantes del puerto, nuestras manos volvieron a encontrarse brevemente antes de separarnos nuevamente. Esa pequeña conexión encendió algo dentro mío nuevamente, el deseo ardiente por escapar del silencio ensordecedor que había llenado mis días durante tanto tiempo. Aquel beso fugaz dejó claro lo inevitable, esta relación secreta tenía el potencial para cambiarlo todo o destruirme por completo si no tomábamos decisiones conscientes sobre nuestro futuro juntos o separados. La brisa del mar acariciaba mi rostro mientras caminaba sola por la playa de la Malvarrosa. Las olas rompían suavemente en la orilla, un sonido que contrastaba con el eco del silencio que había invadido mi hogar. La tarde se desvanecía en tonos anaranjados, y cada paso que daba parecía alejarme más de la vida que había conocido hasta ese momento. La emoción del beso aún ardía en mis labios, un recuerdo vívido que no podía ignorar. ¿Cómo había llegado a esto? La confusión y la culpa se entrelazaban en mi mente, pero había algo más, una chispa de vida que no sentía desde hacía años. Cada vez que pensaba en él, el amigo de mi esposo, una mezcla de miedo y deseo me envolvía. Era un juego peligroso, pero me sentía viva. Al llegar a un pequeño café frente al mar, decidí entrar para tomar algo. El lugar estaba casi vacío, solo unas pocas parejas disfrutando de la puesta de sol. Pedí un café y me senté en una mesa junto a la ventana. Observé cómo las sombras se alargaban y los colores del cielo se intensificaban. Me perdí en mis pensamientos, preguntándome si lo que estaba sintiendo era real o simplemente una ilusión provocada por la monotonía. Mientras tomaba sorbos del café, recordé nuestra conversación previa a aquel beso. Él había compartido sus propias frustraciones sobre su relación, cómo se sentía atrapado y anhelaba algo más. En ese momento nuestras miradas se habían encontrado con una intensidad inusual. La conexión era palpable, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. «¿Por qué estamos aquí?», había preguntado él con voz suave. «No lo sé», respondí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Y luego sucedió, nuestros labios se encontraron, marcando un cambio irreversible en mi vida. Esa chispa inicial ahora ardía intensamente dentro de mí, aunque el remordimiento comenzaba a asomarse como una sombra inquietante. Regresé a casa más tarde esa noche con el corazón agitado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Mi esposo estaba viendo televisión en el salón, su mirada distraída no se levantó cuando entré. Me senté en el sofá opuesto, observándolo mientras intentaba descifrar lo que sentía por él ahora. ¿Era amor? ¿O simplemente costumbre? La distancia entre nosotros parecía más evidente que nunca. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados de felicidad junto al amigo de mi esposo. Cada vez que nos veíamos, era como si el mundo exterior desapareciera,
Hablábamos durante horas sobre nuestros sueños perdidos y frustraciones compartidas. Sin embargo, la sombra de la culpa nunca se alejaba por completo. Un día decidimos salir juntos a un festival local en Valencia. Las luces brillantes y los aromas tentadores llenaban el aire mientras caminábamos entre la multitud. La energía vibrante del festival contrastaba con la tensión interna que experimentaba cada vez que pensaba en lo que estaba haciendo. Era emocionante estar allí con él, pero también aterrador saber que estábamos jugando con fuego. ¿Crees que esto es correcto?, le pregunté mientras observábamos los fuegos artificiales iluminar el cielo nocturno. Lo correcto es relativo, respondió él con una sonrisa melancólica. Lo importante es cómo te sientes. Sus palabras resonaron dentro de mí, sabía que estaba buscando respuestas donde quizás no existían. A medida que avanzábamos entre las multitudes riendo y disfrutando del momento, me di cuenta de cuán fácil era perderse en esta nueva realidad temporalmente feliz. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, el peso de mis decisiones comenzó a aplastarme nuevamente. La risa aún resonaba en mis oídos mientras subía las escaleras hacia nuestro dormitorio, cada paso era un recordatorio del secreto oculto tras mis sonrisas diarias. Mi esposo dormía cuando entré, su respiración tranquila contrastaba con mi agitación interna. Me deslicé bajo las sábanas sintiendo como cada parte de mí luchaba contra lo inevitable. Esta relación secreta podría cambiarlo todo o destruirme por completo si no tomábamos decisiones conscientes sobre nuestro futuro juntos o separados. A medida que pasaban los días, comenzamos a vernos más frecuentemente, nuestras conversaciones se volvieron más profundas y significativas. Sin embargo, cada encuentro también traía consigo un creciente sentido de ansiedad ante la posibilidad de ser descubiertos. Las miradas furtivas y las risas compartidas eran momentos efímeros llenos de alegría pero también cargados de peligro. Un día decidimos dar un paso más allá, pasamos la noche juntos, lejos del bullicio habitual y las miradas curiosas del mundo exterior. Fue liberador pero aterrador al mismo tiempo, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables. Mientras yacíamos allí bajo las sábanas al amanecer, observando cómo los primeros rayos del sol iluminaban su rostro sereno, me di cuenta de cuán profundamente había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Quería aferrarme a este momento eterno donde todo parecía posible, sin embargo, sabía que pronto tendría que enfrentar lo inevitable. ¿Qué pasaría cuando regresara a casa? ¿Podría seguir viviendo esta doble vida? Las semanas pasaron rápidamente mientras continuábamos navegando por esta nueva realidad secreta llena de risas robadas y miradas cómplices bajo el sol valenciano. Sin embargo, también comenzaron a surgir murmullos entre nuestros círculos sociales sobre nuestra cercanía inusual, comentarios susurrados llenos de insinuaciones comenzaron a llegar hasta mis oídos como ecos distantes pero inquietantes. El miedo comenzó a instalarse lentamente dentro mío, sabía que debía tomar una decisión antes de perderlo todo, mi matrimonio estancado o esta nueva conexión vibrante e inesperada con alguien tan cercano pero tan prohibido al mismo tiempo. En medio del caos emocional interno decidí darme un respiro, necesitaba reflexionar sobre quién era realmente yo sin todas estas expectativas sociales ni presiones externas dictando mis elecciones personales. El eco del silencio. La mañana siguiente el sol brillaba con fuerza sobre Valencia, pero su luz no lograba disipar la sombra que se había instalado en mi corazón. Mientras me preparaba para el día, cada movimiento se sentía como una repetición mecánica de lo que había sido mi vida. Miré al espejo buscando alguna señal de la mujer vibrante que solía ser, pero solo encontré a una desconocida que luchaba por encajar en un papel que ya no le pertenecía. Decidí salir a caminar por las calles del centro, donde los cafés estaban llenos de risas y conversaciones animadas. A pesar de la alegría que me rodeaba, una sensación de vacío persistía. El eco del silencio en casa se hacía más fuerte con cada paso que daba. Me detuve en un café pequeño, donde el aroma a café recién hecho impregnaba el aire. Pedí un café solo y me senté en una esquina, observando a la gente pasar. El murmullo a mi alrededor era un recordatorio constante de lo desconectada que me sentía. En medio de esta multitud, era incapaz de encontrar mi lugar. Pensé en el amigo de mi esposo y cómo su presencia había iluminado momentos oscuros. La relación secreta había comenzado como un refugio, pero ahora se sentía como una trampa dorada.
Pasaron los días y nuestras reuniones se volvieron más frecuentes, cada encuentro estaba cargado de emoción y riesgo. Un día decidimos ir a la playa de la Malvarrosa, un lugar donde las olas rompían suavemente contra la orilla, y el viento traía consigo el olor del mar. Nos encontramos bajo la sombra de una palmera, riendo y hablando como si no existieran límites entre nosotros. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté en un momento de lucidez. Solo disfrutando, respondió él con una sonrisa que desarmaba mis dudas. Pasamos la noche juntos después de esa salida, las horas se deslizaron entre nosotros como arena fina. Pero al despertar, la culpa me abrumó como una ola implacable. ¿Era este realmente el camino hacia mi felicidad? La risa compartida contrastaba con el peso del secreto que llevábamos sobre nuestros hombros. El tiempo pasó y comencé a cuestionarme si realmente era feliz con él o si solo estaba huyendo de mi realidad. Las risas se volvían ecos vacíos cuando pensaba en las noches solitarias en casa, esperando palabras de cariño que nunca llegaban. Mi esposo seguía sumido en su rutina diaria, ajeno al torbellino emocional que me consumía. Una tarde decidí hablar con él, necesitaba entender qué estaba pasando entre nosotros y si había alguna posibilidad de recuperar lo perdido. ¿Cómo te sientes últimamente?, le pregunté mientras tomábamos café en casa. Todo bien, respondió sin mirar hacia mí, absorto en su teléfono. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta, esa respuesta era todo lo que necesitaba saber sobre nuestra conexión actual, inexistente. Con cada día que pasaba, la relación secreta con su amigo se volvía más complicada. En ocasiones sentía que estaba jugando con fuego, el miedo a ser descubierta acechaba constantemente en mi mente. Las miradas furtivas y los mensajes ocultos eran un recordatorio constante del riesgo que corría. Pero también había momentos donde olvidaba todo eso por completo, dejándome llevar por las emociones intensas y fugaces. En uno de esos días caóticos decidí invitarlo a un festival local. Las fallas estaban cerca y quería disfrutar del bullicio festivo junto a él. La atmósfera vibrante parecía contrastar con mis sentimientos internos. Mientras reíamos y disfrutábamos del espectáculo pirotécnico, algo dentro mío comenzó a tambalearse nuevamente. Esto es lo mejor, dijo él mientras observábamos los fuegos artificiales iluminar el cielo nocturno. Sí, respondí sin poder evitar sonreírle, aunque sabía que esta felicidad era efímera. Esa noche regresamos juntos a casa. El paso hacia mi puerta era un recordatorio del secreto compartido entre nosotros. Al cruzar el umbral, me invadió una mezcla de alegría y temor al mismo tiempo. Pasamos horas conversando hasta quedarnos dormidos, sus brazos alrededor mío eran un refugio momentáneo ante la tormenta emocional que enfrentaba cada día. Al despertar al amanecer siguiente algo cambió dentro mío. Comprendí que este juego no podía continuar así por mucho tiempo sin consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La culpa seguía acechando desde las sombras, incluso durante esos momentos felices no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas rotas y otro lleno de anhelos prohibidos. Los días pasaron rápidamente después de aquella noche juntos. Mis encuentros clandestinos se volvieron parte integral de mi rutina diaria mientras trataba desesperadamente de mantener las apariencias frente a todos los demás. Sin embargo, cada vez más comenzaban a surgir preguntas inquietantes sobre mis verdaderos deseos. ¿Era posible encontrarme realmente feliz así? Un día cualquiera decidí visitar el mercado central para distraerme entre colores y aromas vibrantes. Allí vi a varias amigas charlando animadamente sobre sus vidas familiares e hijos crecidos. Sentí como sus risas resonaban aún más fuerte al recordar mis propias elecciones recientes, decisiones impulsivas motivadas por la búsqueda desesperada de atención y conexión emocional. Mientras miraba las frutas frescas dispuestas tentadoramente ante mí, algo hizo clic dentro mío. Necesitaba evaluar mis sentimientos hacia mi esposo antes de seguir adelante con esta relación prohibida o arriesgarlo todo por alguien cuya estabilidad emocional también estaba comprometida por sus propios problemas personales. Al regresar a casa esa tarde encontré a mi esposo esperando pacientemente en nuestra sala. Su mirada cansada reveló cuánto había estado lidiando solo durante estos meses sin saberlo yo realmente. Un instante fugaz nos conectó antes del inevitable desenlace. «¿Podemos hablar?», le dije temblorosa mientras tomábamos asiento juntos para enfrentar lo ineludible.
Pero antes incluso de poder abrirme completamente sobre lo ocurrido entre nosotros dos o compartir mis dudas internas acerca del futuro inmediato. Su teléfono sonó inesperadamente justo cuando iba a confesar todo lo oculto tras ese silencio pesado entre ambos. La tensión aumentó cuando vi su expresión cambiar al leer quién llamaba. Era su mejor amigo. En ese instante comprendí cuán cerca estábamos ambos del abismo. La tarde se tornó gris cuando regresé a casa tras mi encuentro con el amigo de mi esposo. La puerta se cerró detrás de mí con un ligero golpe, como si el eco de esa acción resonara en cada rincón del hogar. La luz del salón apenas iluminaba el espacio, y la atmósfera parecía cargada de una tristeza palpable. Mi esposo estaba allí, sentado en el sofá, inmerso en sus pensamientos. No había palabras entre nosotros, solo un silencio que se había convertido en un compañero constante. Al mirarlo, una punzada de culpa atravesó mi pecho. Recordé los momentos felices que habíamos compartido, los sueños que habíamos construido juntos. Sin embargo, la imagen del amigo se colaba entre mis recuerdos, como una sombra inquietante que no podía ignorar. Su risa resonaba en mi mente y su mirada me había hecho sentir viva de nuevo. ¿Te pasó algo hoy?, preguntó él, rompiendo el silencio con su voz grave. La pregunta era sencilla, pero contenía un mundo de implicaciones. ¿Cómo podía explicarle lo que sentía? La verdad era que cada vez me sentía más distante de él. No, todo bien, respondí con una sonrisa forzada. Solo estaba pensando en algunas cosas. La realidad de nuestro matrimonio se desvanecía lentamente ante mis ojos. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad ahora eran escasas y superficiales. Las noches pasadas juntos ya no eran más que rutinas predecibles. Mientras él hablaba sobre su día, mis pensamientos vagaban hacia lo prohibido. De repente un recuerdo me golpeó, la última vez que habíamos salido juntos a disfrutar de las festividades locales. Recorrimos las calles llenas de luces y música durante las fallas, la ciudad vibraba a nuestro alrededor y todo parecía posible. Pero ahora, ese sentimiento se había desvanecido como el humo de los fuegos artificiales. Mientras mi esposo continuaba hablando sobre su trabajo, noté cómo sus manos jugaban nerviosamente con la corbata deshecha. Esa imagen me hizo pensar en lo fácil que era perderse uno mismo en la rutina diaria, y cómo eso había afectado nuestra relación. Ya no éramos los amantes apasionados que solíamos ser, éramos dos extraños compartiendo un mismo espacio. La idea del amigo regresó a mi mente como una ola imparable. ¿Era posible redescubrir esa chispa perdida? La emoción del secreto me envolvía como una manta cálida en medio del frío invierno emocional que vivía en casa. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, el amor familiar y la búsqueda personal. Esa noche decidí salir a dar un paseo por la playa de la Malvarrosa para despejarme. El sonido del mar rompiendo contra las rocas me brindó una sensación momentánea de alivio, las olas parecían llevarse mis preocupaciones por unos instantes. Caminé por la arena húmeda mientras recordaba cómo solíamos venir aquí juntos, buscando refugio bajo las estrellas. Pero esta vez estaba sola y eso pesaba sobre mí como una piedra en el pecho. El viento soplaba suavemente mientras miraba hacia el horizonte, deseaba encontrar respuestas a preguntas que aún no me atrevía a formularme. Al regresar a casa, encontré a mi esposo esperando por mí con una expresión preocupada en su rostro. «Te estuve llamando», dijo al verme entrar. «Lo siento, necesitaba aire fresco», respondí sin poder ocultar la tensión en mi voz. «¿Quieres hablar?», preguntó él con sinceridad genuina. «No sé si hay mucho más que decir», murmuré mientras evitaba su mirada. El dolor reflejado en sus ojos era inconfundible y eso solo aumentó mi confusión interna. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de dejarme llevar por lo desconocido nuevamente. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros fugaces con el amigo y momentos incómodos con mi esposo. Cada vez que veía al amigo sonreírme desde lejos o escuchar su voz llena de complicidad durante nuestras charlas secretas, sentía como crecía dentro de mí una mezcla explosiva de deseo y culpa. Un día decidí invitar al amigo a tomar algo después del trabajo, necesitaba aclarar algunos sentimientos confusos antes de seguir adelante con cualquier decisión importante sobre mi vida personal.
Nos encontramos en un café del centro donde las conversaciones parecían fluir más naturalmente entre nosotros que nunca antes. ¿Cómo te sientes?, preguntó él mientras removía su café lentamente. Confusa, respondí sinceramente mientras miraba por la ventana hacia las luces titilantes de Valencia al caer la noche. Es normal sentirse así, dijo él sin apartar los ojos de mí, su mirada transmitía comprensión profunda pero también un atisbo de deseo oculto. Las horas pasaron volando entre risas y confidencias compartidas hasta que esa conexión palpable nos llevó a un momento decisivo. Nos besamos sin pensar en las consecuencias ni en lo prohibido del acto. Era como si todo lo demás hubiera desaparecido y solo existiéramos nosotros dos allí. Ese instante se grabaría para siempre en mi memoria como un punto sin retorno en esta historia complicada. Sin embargo, al regresar a casa esa noche sintió como el peso del secreto comenzaba a aplastarme nuevamente. Cada paso hacia la puerta era más difícil que el anterior. Sabía que tenía dos vidas separadas, una llena de promesas rotas y otra llena de posibilidades inciertas pero emocionantes junto al amigo. A medida que pasaban los días, noté cambios sutiles pero significativos en nuestra dinámica matrimonial. Los silencios eran más largos y menos cómodos, cada conversación parecía estar impregnada por esa tensión no resuelta entre nosotros tres, yo misma, mi esposo y el amigo convertido ahora en confidente especial. Una tarde decidí hablar con él sobre lo sucedido. Necesitábamos aclarar qué significaban esos momentos robados para ambos antes de seguir adelante sin rumbo claro ni propósito definido detrás nuestras acciones impulsivas recientes. Necesitamos ser honestos, le dije cuando nos encontramos nuevamente para tomar algo después del trabajo habitual, temblorosa ante lo desconocido pero decidida a enfrentar mis verdades internas aunque dolieran profundamente al hacerlo públicamente frente a alguien tan cercano emocionalmente como él representaba ahora para mí tras nuestras interacciones clandestinas recientes. Las palabras fluyeron desde lo más profundo, lo nuestro es complicado. No quiero hacer daño. Él asintió lentamente mientras trataba comprender mis dudas internas mezcladas con emociones contradictorias presentes entre ambos desde aquel primer beso robado hasta ese momento crucial donde todo podría cambiar radicalmente si decidíamos continuar explorando esta conexión especial o detenernos antes del abismo inevitable. El silencio envolvió nuestra conversación cuando finalmente llegamos a casa después aquella velada reveladora donde ambas partes habíamos expuesto nuestras vulnerabilidades ocultas hasta entonces. Sin embargo, algo dentro mío seguía gritando por respuestas claras acerca qué camino seguir tras este nuevo giro inesperado tomado por ambas partes involucradas. A medida pasaron esos días previos al siguiente encuentro programado donde tendríamos oportunidad discutirlo nuevamente frente a frente sin evasivas ni rodeos adicionales. Una sensación inquietante comenzó a apoderarse lentamente sobre mí mientras pensaba constantemente acerca de consecuencias futuras derivadas de decisiones tomadas hasta ahora. No podía evitarlo, cada vez sentía más presión social proveniente de círculos amistosos comunes quienes comenzaban a murmurar rumores extraños acerca de supuestas infidelidades o relaciones ocultas entre todos quienes formábamos parte grupo social cercano habitual. Eso solo incrementaría tensión existente ya presente previamente incluso antes de empezar esta nueva etapa emocional compleja donde todo parecía tambalearse constantemente alrededor mío. Mientras tanto aquellas noches solitarias seguían arrastrándome hacia abismos oscuros interiores aún desconocidos para mí misma. El eco del silencio. La presión social se volvía cada vez más insoportable. Las miradas de mis amigos, las insinuaciones en las conversaciones, todo se entrelazaba en un hilo tenso que amenazaba con romperse. En cada encuentro me sentía como si todos supieran lo que estaba sucediendo, como si mi secreto estuviera a la vista de todos. Los murmullos sobre relaciones ocultas y traiciones parecían dirigirse hacia mí y mi situación. La incomodidad aumentaba con cada día que pasaba. Una tarde decidí salir a caminar por la playa de la Malvarrosa. El sonido del mar siempre había sido un refugio para mí, un lugar donde podía pensar sin distracciones. Pero incluso allí, el eco de los rumores me seguía. Mientras caminaba por la orilla, recordé las risas y las conversaciones despreocupadas que solíamos tener en esos mismos lugares. Todo parecía tan lejano ahora. Me senté en la arena, dejando que el agua fría acariciara mis pies. Miré al horizonte y reflexioné sobre lo que había hecho. La relación con el amigo de mi esposo había comenzado como un escape,
una forma de encontrarme a mí misma en medio del caos de mi vida marital. Pero ahora, esa búsqueda de atención se había convertido en una carga pesada que no podía soportar. ¿Qué estás haciendo?, me pregunté en voz alta, sintiendo el peso de mis decisiones aplastándome. La respuesta era incierta y aterradora. En una conversación reciente con el amigo, él había mencionado su propia lucha con su pareja. No soy feliz, dijo en un momento de vulnerabilidad. En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados en redes tejidas por nuestras propias inseguridades y deseos no satisfechos. Los días pasaban y la tensión se acumulaba aún más entre nosotros tres, mi esposo, el amigo y yo. Las cenas familiares se tornaban incómodas, las sonrisas eran forzadas y las miradas evitaban tocarse. Una noche, mientras cenábamos juntos, noté cómo mi esposo trataba de mantener una conversación normal a pesar del silencio palpable entre nosotros. ¿Has visto el último partido?, preguntó él al amigo intentando romper el hielo. Sí, fue emocionante, respondió este sin mirar a nadie directamente. Las palabras quedaron colgando en el aire como un recordatorio constante de lo que estaba sucediendo tras las puertas cerradas de nuestra casa. La culpa crecía dentro de mí como una sombra oscura que nunca desaparecía del todo. Una tarde después del trabajo me encontré con algunas amigas en un café del centro. Ellas hablaban animadamente sobre sus vidas y sus familias, yo apenas podía participar en la conversación sin sentirme fuera de lugar. Una amiga mencionó algo sobre la fidelidad y cómo era esencial para mantener una relación sana. Siempre hay opciones, dijo ella sin saber cuán cerca estaba yo de cruzar límites peligrosos. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. La idea de enfrentar la verdad me aterrorizaba. ¿Cómo podría revelar lo que había estado haciendo? La imagen de mi esposo decepcionado invadió mis pensamientos mientras me preparaba para dormir esa noche. Al día siguiente decidí dar un paseo por el barrio antes de ir al trabajo. Necesitaba claridad antes de enfrentar otro día lleno de tensiones ocultas. Mientras caminaba por las calles familiares, vi a varias parejas disfrutando del ambiente festivo que llenaba Valencia con música y risas debido a los preparativos para las fallas. Un grupo de jóvenes reía mientras lanzaban petardos al aire, sus caras iluminadas por la emoción contrastaban con mi tristeza interna. Me detuve frente a una tienda donde vendían figuras tradicionales para las festividades y sentí un vacío profundo al pensar en cómo esas pequeñas estatuillas representaban felicidad y unión familiar. En ese momento decidí enviarle un mensaje al amigo para hablar sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Necesitaba aclarar mis sentimientos antes de tomar cualquier decisión drástica. «¿Podemos vernos hoy?», escribí nerviosa mientras esperaba su respuesta ansiosamente. Su respuesta llegó rápidamente: «Claro, nos vemos esta tarde». El encuentro fue tenso desde el principio, ambos sabíamos que estábamos al borde del precipicio emocional pero no queríamos dar ese paso final hacia lo desconocido. Nos encontramos en un parque cercano donde solíamos pasar tiempo juntos antes de complicar nuestras vidas con secretos. «¿Qué estamos haciendo?», le pregunté directamente al mirarlo a los ojos. «No sé», admitió él con sinceridad visible en su rostro cansado. «Pero no puedo seguir así». En ese instante comprendí que ambos estábamos buscando respuestas, pero temíamos lo que podríamos encontrar si profundizábamos demasiado en nuestros sentimientos reales hacia nuestras respectivas vidas. La conversación fluyó entre silencios incómodos y confesiones tímidas, cada palabra parecía traer consigo más peso emocional del que podíamos manejar. Al final del encuentro nos despedimos sin resolver nada concreto pero con una sensación abrumadora: necesitábamos cambiar algo urgentemente o perderíamos todo lo que teníamos. Esa noche regresé a casa sintiéndome aún más confusa e inquieta. Los rumores seguían acechando mis pensamientos como fantasmas persistentes dispuestos a rebelarse ante los demás si no tomaba acción pronto. Mientras intentaba dormir escuché el sonido familiar del teléfono vibrando junto a mi almohada. Era un mensaje inesperado pero conocido bien. Era mi esposo quien enviaba: «¿Estás bien?». La culpa me invadió nuevamente porque sabía muy bien qué pasaría si le confesara todo. La vida tal como la conocía cambiaría para siempre, pero también sabía que seguir callando podría ser igual o peor. La presión ya era insostenible, debía tomar una decisión sobre nuestro futuro antes de perderme completamente entre sombras y ecos vacíos. La tensión en el aire era palpable.
La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente casi irreal. Mi esposo había encontrado los mensajes y su mirada lo decía todo. No había necesidad de palabras, el dolor y la traición estaban escritos en su rostro. Intenté buscar alguna forma de explicarle, pero las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Por qué?, preguntó al fin, su voz temblando entre la incredulidad y la tristeza. No sabía si referirse a mi relación con su amigo o a los años que habíamos pasado juntos sin realmente mirarnos. La culpa me asfixiaba mientras pensaba en todas las veces que había ignorado sus preocupaciones, en los momentos en que elegí quedarme callada en lugar de ser sincera. No sé cómo llegamos aquí, respondí finalmente sintiendo que mis palabras eran solo ecos vacíos. Él dio un paso atrás, como si mi respuesta no fuera suficiente. Un silencio tenso se instaló entre nosotros, como si el tiempo se hubiera detenido. Me pregunté si alguna vez podríamos volver a ser quienes éramos antes, o si este sería el final de nuestra historia. ¿Acaso creías que esto no iba a salir a la luz? Su tono era más fuerte ahora, cargado de emociones reprimidas. La verdad era que había vivido con ese temor desde el primer beso robado. La relación con su amigo había sido un refugio momentáneo, una forma de escapar de la monotonía del hogar. Pero al mismo tiempo sabía que no podía seguir así, estaba jugando con fuego y las llamas ya habían comenzado a consumirlo todo. Lo siento, musité, aunque sabía que esas palabras eran insuficientes para reparar el daño causado. La discusión se tornó amarga rápidamente. Hablamos sobre secretos ocultos, sobre sueños olvidados y sobre cómo habíamos dejado que nuestras vidas se desvanecieran en una rutina sin fin. Cada palabra lanzada era como un dardo afilado, cada reproche hacía más profunda la herida entre nosotros. Siempre estuviste más interesada en lo que él te ofrecía, dijo al final, su voz llena de resentimiento. Esas palabras me atravesaron como un rayo. Era cierto que había buscado atención donde no debía, pero eso no significaba que lo hubiera hecho por desprecio hacia él. Sin embargo, tampoco podía negar que me sentía viva cuando estaba con su amigo, era una sensación extraña y confusa. No es solo eso, intenté defenderme. Hay cosas entre nosotros que nunca hemos hablado. Su mirada se endureció ante mi declaración. Había una verdad oculta tras nuestro matrimonio que ambos habíamos ignorado. La falta de comunicación y el miedo a enfrentar nuestros propios sentimientos habían sido los verdaderos enemigos todo este tiempo. El silencio volvió a caer sobre nosotros mientras procesábamos lo ocurrido. La tarde se desvanecía lentamente y con ella también parecía desvanecerse nuestra conexión. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas rotas y otro donde aún existían recuerdos felices. De repente él rompió el silencio otra vez. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? La pregunta flotó en el aire como un desafío abierto. No tenía respuestas claras, solo sabía que necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y sobre quién era realmente sin él o sin su amigo en mi vida. No lo sé, respondí sinceramente. Tal vez debamos tomarnos un tiempo separados para pensar. Su expresión cambió ligeramente, parecía contemplar mis palabras antes de asentir lentamente. Quizás sea lo mejor, dijo al fin con resignación. Esa noche fue larga y silenciosa. Cada ruido de la casa resonaba como un eco del vacío emocional entre nosotros. Mientras intentaba dormir, mis pensamientos volaban hacia las decisiones tomadas y las consecuencias inminentes de cada una de ellas. El peso del sufrimiento por venir ya comenzaba a hacerse sentir en mi pecho. La mañana siguiente llegó sin piedad, el sol brillaba intensamente fuera de la ventana mientras yo luchaba por encontrar claridad en medio del caos emocional que me rodeaba. Decidí dar un paseo por la playa de Malvarrosa para despejar mi mente y reflexionar sobre mis elecciones pasadas. El sonido del mar siempre había tenido un efecto calmante en mí, las olas rompían suavemente contra la orilla mientras caminaba sola por la arena caliente. Observé cómo otros disfrutaban del día, familias riendo, parejas abrazándose. Todo parecía tan ajeno a mi dolor interior. A medida que caminaba, recordé los momentos felices compartidos con mi esposo antes de perderme en esta maraña emocional, risas durante las fallas, noches bailando bajo las estrellas.
Pero esos recuerdos también venían acompañados del eco del silencio actual entre nosotros. Mientras pensaba en todo esto, decidí enviarle un mensaje a su amigo. Necesitaba aclarar algunas cosas antes de tomar decisiones definitivas sobre nuestro futuro conjunto e individualmente. Necesitamos hablar. No pasó mucho tiempo antes de recibir respuesta. Claro, ¿cuándo? El corazón me latía fuertemente mientras pensaba en cómo podría cambiar esta conversación todo lo que había construido hasta ahora. Sabía muy bien cuál sería el tono, sincero pero lleno de inseguridades e incertidumbres acerca del futuro inmediato. Regresé a casa sintiendo una mezcla de ansiedad e incertidumbre ante lo inevitable. Debía enfrentar tanto mis sentimientos hacia él como hacia su amigo nuevamente. Debía decidir qué quería realmente para mí misma sin dejarme llevar por impulsos momentáneos o añoranzas pasadas mal resueltas. Al llegar al hogar encontré a mi esposo sentado frente al televisor apagado. Sus ojos estaban perdidos en algún lugar lejano mientras esperaba alguna señal mía para abordar nuevamente esa conversación pendiente entre nosotros dos. Las decisiones tomadas hasta ahora pesaban como piedras alrededor de mi cuello y no podía evitar preguntarme si alguna vez encontraría paz después del caos emocional desatado por mis acciones impulsivas. Miré a mi esposo atrapado en su propio mundo, y el silencio se volvió ensordecedor. El peso de mis decisiones me aplastaba, como una losa que no podía quitarme de encima. No podía seguir así, atrapada entre dos mundos que parecían cada vez más distantes. La relación con el amigo había sido un refugio temporal, pero ahora se sentía como una prisión más. Decidí salir a la playa de la Malvarrosa, donde las olas rompían con fuerza contra la orilla. El sonido del mar siempre había tenido un efecto calmante en mí, y esta vez no sería diferente. Caminé por la arena, sintiendo cada grano bajo mis pies descalzos. Las familias disfrutaban del sol y los niños reían a lo lejos. Todo parecía tan ajeno a mi dolor. Mientras me sentaba en la orilla, recordé las noches que pasé con él, las risas compartidas y las confidencias susurradas al oído. Pero también recordé el vacío que dejaba al volver a casa. Aquella conexión nunca llenó el espacio que había entre mi esposo y yo, solo lo hizo más evidente. El aire salino me trajo una mezcla de nostalgia y tristeza. Miré hacia el horizonte y vi cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Era hermoso y doloroso al mismo tiempo. La belleza del momento contrastaba con la oscuridad que sentía dentro de mí. De repente sonó mi teléfono. Era él, el amigo. Su voz sonó ansiosa al otro lado de la línea. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. No sabía si quería escuchar lo que tenía que decir o si estaba lista para enfrentar otra verdad incómoda. Estoy en la playa, respondí con voz temblorosa. No debería haber pasado esto, continuó él. No puedo seguir así. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono, su declaración resonó en mí como un eco lejano. La culpa me envolvía como una niebla espesa, sabía que esto era solo el principio del fin. ¿Qué quieres decir?, pregunté aunque ya lo sabía. Necesito alejarme, dijo con tristeza en su voz. No puedo ser parte de esto. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. La realidad se asentó en mi pecho como un ladrillo pesado, estaba sola nuevamente sin refugio ni consuelo. Está bien, respondí casi en un susurro, sintiendo como mis ojos se llenaban de lágrimas. Colgué sin saber qué más decir. Me quedé allí sentada frente al mar, observando cómo las olas seguían rompiendo sin preocuparse por mis problemas personales. Me di cuenta de que necesitaba enfrentar mi vida sin distracciones ni escapatorias temporales. Regresé a casa sintiéndome vacía pero decidida a encontrar respuestas dentro de mí misma. Cuando crucé la puerta, vi a mi esposo aún sentado frente al televisor apagado, su mirada seguía perdida en ese lugar distante donde yo no podía alcanzarlo. No sé qué hacer, murmuré mientras me dejaba caer en el sofá frente a él. Él giró lentamente su cabeza hacia mí, sus ojos reflejaban confusión y dolor. ¿Por qué no hablamos?, sugirió cautelosamente. Las palabras estaban ahí listas para salir, pero algo me detuvo. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría explicarle lo inefable? La verdad era una sombra que acechaba cada rincón de nuestra vida juntos.
Solo necesito tiempo, respondí finalmente, sintiéndome egoísta por pedirlo cuando él también estaba sufriendo. La noche avanzó lentamente mientras ambos permanecimos en silencio, dos almas perdidas bajo el mismo techo sin saber cómo reconectar o avanzar desde aquí. Los días siguientes fueron una mezcla extraña entre rutina y caos emocional latente. Intentamos retomar nuestras vidas cotidianas, cenas silenciosas y conversaciones superficiales sobre la compra del supermercado o los planes para las vacaciones próximas que nunca parecieron concretarse. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había una chispa de reconocimiento del dolor oculto entre nosotros, ambos sabíamos que algo había cambiado irrevocablemente en nuestra relación. Una tarde decidí salir nuevamente a caminar por Valencia. Necesitaba aire fresco y claridad mental mientras pasaba por los cafés del centro donde tantas veces habíamos compartido risas y confidencias hace años atrás. Las calles estaban adornadas con luces festivas anticipando las fallas, incluso eso parecía distante e irrelevante para mí ahora. Me detuve frente a un bar donde solíamos ir juntos y observé a parejas riendo despreocupadamente mientras disfrutaban de tapas y vino tinto. Un nudo se formó en mi estómago al darme cuenta de cuánto deseaba volver a sentir esa alegría simple pero genuina. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo revisando unos papeles sobre la mesa. Su expresión mostraba preocupación acumulada por meses sin resolver problemas profundos entre nosotros dos. ¿Cómo estás?, preguntó sin apartar la vista del documento frente a él. No lo sé, respondí honestamente mientras tomaba asiento junto a él. Creo que estoy perdida. Se giró hacia mí con intensidad en sus ojos. No podemos seguir así. La tensión creció entre nosotros como una cuerda tensada lista para romperse ante cualquier movimiento errado o palabra mal elegida. Y entonces sucedió, ambos comenzamos a hablar casi al mismo tiempo sobre nuestros miedos e inseguridades acumuladas durante años sin resolver, hasta que nuestras voces se superpusieron creando un caos verbal donde cada uno intentaba ser escuchado pero ninguno lograba conectar realmente con el otro. Fue entonces cuando comprendí, este ciclo no podía continuar así indefinidamente. Teníamos dos caminos ante nosotros, uno lleno de incertidumbre o quizás otro donde pudiéramos intentar reconstruir lo quebrado. Pero, ¿era posible? Al final de aquella conversación caótica nos miramos fijamente buscando respuestas mutuas donde solo había preguntas sin respuesta clara aún. Sin embargo, antes de poder decidir nuestro rumbo definitivo juntos sonó nuevamente mi teléfono interrumpiendo ese momento crucial. Era él otra vez. Y mientras esperaba escuchar su voz sentí como toda mi vida pendía de un hilo muy fino entre decisiones pasadas e inciertos futuros.